Muy bien, pues continuamos con nuestra clase de escuela dominical. Ya hoy terminamos esta hojita. ¿Qué tema estamos hablando? Últimamente estamos hablando acerca de las características de ¿quién? De un verdadero creyente o discípulo de Jesucristo. Hemos visto con anterioridad lo negativo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan capítulo 6 vimos todas las características que, bueno, algunas de las características que podría tener un falso creyente, un mal discípulo de Jesucristo. Ahora estamos viendo solamente rápidamente algo de lo que que recordemos de lo que vimos la semana pasada. Conoce a quien adora, porque lo adora, y tiene fe, bueno, ajá, y está seguro de que no es adoctrinamiento, sino es decisión. Exactamente, lo hace por una verdadera convicción. El Señor Jesucristo decía a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, lo que no entienden, ¿no? Y nosotros adoramos lo que sí sabemos, entendemos. Y la salvación viene por medio de ¿quién? De los judíos, ¿sí? Entonces nosotros somos gentiles y eso entendemos muy bien, que la salvación que Dios nos ha dado a nosotros viene a través de ¿quién? De los judíos. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Nadie más. Ni que puedan decir, no, ¿y la guadalupana? ¿Y la morenita? La morenita del Tepeyac, esa es muy mexicana. ¿Esa qué? No, pues esa no salva. Esa no es nada. ¿Sí me expliqué? Bueno, ¿qué más vimos la semana pasada? El testimonio también. En cuanto al testimonio, ajá, ¿qué hablábamos en cuanto al testimonio? Porque realmente sí vemos lo que nos dio Jesús en la Escritura, pues, hacerlo, ¿no? No que fingir nada más. Muy bien, muy bien. Parte de los frutos, realmente no vimos exactamente como muchas veces se enseña el fruto, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿sí? Pero hemos visto otras características que debe tener un verdadero discípulo. Algo que también solamente ya para terminar el repaso que leímos en Efesios es de que un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Jesucristo tiene siempre un deseo para seguir creciendo espiritualmente. Si lo recuerdan. Y también se deja moldear, su forma de pensar se deja moldear ¿por quién? Por Dios. ¿Por el mundo? No, sino por Dios. ¿Sí? A resumidas cuentas, eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a continuar con el tema y vamos a seguir viendo otras características que son igualmente importantes sobre los verdaderos discípulos, sobre los verdaderos creyentes. Y hemos dicho, es bien importante que nosotros podamos entender bien este tema, porque así tanto podemos ver, no estoy diciéndome juzgar, estar criticando a la gente, sino que podamos entender por qué hay muchas veces que mucha gente se aleja, ¿sí? Y dice que es cristiana, pero su vida es un vil papalote. ¿Sí me explico? Bueno, pues vamos a primera a Timoteo, capítulo 3. ¿Alguien recuerda, solamente por preguntar, qué es lo que dice primera Timoteo, capítulo 3, 14 y 15? Nada más digan sí o no. No. No, es no. De hecho, fue el primer pasaje con el cual nosotros comenzamos la escuela dominical. Por eso es de que les pregunto. Bueno, pues vamos a primera a Timoteo, capítulo 3, versículos 14, 15. ¿Ya estamos ahí? Bien. Y vamos a irnos deteniendo, vamos a detenernos en algunos puntos. Dice versículo 14, aunque espero verte pronto
te escribo estas cosas ahora. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Quién escribió primera epístola? Y lo voy a decir de esta forma, porque muchos lo dicen de otra forma. Primera a Timoteo. Pablo se la manda a Timoteo. Y muchas veces se pronuncia primera de Timoteo, como si Timoteo lo hubiese escrito, ¿sí me explico? Pero no, es Timoteo quien recibe la carta. Entonces, ¿quién está hablando aquí? Aunque espero verte pronto, ¿quién está hablando? Pablo. ¿A quién se está refiriendo? A Timoteo. Bien, versículo 15 dice, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas. Ahora, hasta ahí voy a hacer una pausa. Para que sepas cómo deben comportarse las personas. ¿Sí? Esto qué es lo que realmente le está diciendo Pablo a Timoteo. Todo lo que te he escrito, todas estas cosas de las que hemos ya hablado con anterioridad, inclusive hace rato mencionaron que si se refiere en cuanto a los requerimientos de un pastor, de un diácono, es parte del contexto. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que los pastores tienen que tener ciertas características. Los que sirven dentro de la iglesia, refiriéndose a los diáconos, tienen que comportarse de cierta forma, ¿sí? No nada más es aceptar a la gente porque sí, o ponerlas a trabajar en la iglesia nada más porque sí, o mandarlas al ministerio nada más porque sí, sino que tienen que comportarse. Todas estas personas, entiendan, son personas, tienen dificultades, tienen problemas, tienen bemoles, hay altas, hay bajas en las vidas de las personas. Todos somos personas y no somos perfectos, pero una persona que está sometida a la voluntad de Dios, que está sometida conforme a los principios de Dios, es una persona que tiene que ser diferente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es una persona que su forma de hablar tiene que ser diferente, que su forma de pensar tiene que ser diferente. ¿Por qué? Y otra vez repito versículo 15, para que así si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas. Ahí me detuve hace rato. Pero ¿a qué personas nos estamos refiriendo? En la familia de Dios. ¿Sí? Todas las personas que forman parte de la familia de Dios tienen que comportarse de una forma diferente. Y hay instrucciones en la Biblia que son muy claras, en las cuales nos dice nuestro Señor Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, nuestro guía, el Espíritu Santo. Los tres nos instruyen, nos enseñan y nos guían. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros que somos la familia de Dios podamos ser diferentes. ¿Me explico? ¿Sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Quiénes son la familia de Dios? Nosotros los creyentes. ¿Eh? Como hermano. Como hermanos en Cristo. ¿Recuerdan la escena cuando Jesús estaba enseñando en una casa, en una de muchas de las veces que estuvo enseñando, y de repente pues dice que su mamá y sus hermanos fueron a buscarlo? ¿Sí recuerdan? Y que le dicen, oye Jesús, ahí está tu mamá y tus hermanos allá afuera que quieren hablar contigo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Pues mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la siguen. ¿Sí? Hablando acerca de esa familia espiritual que el Señor Jesucristo tenía conceptualizada. No era meramente la familia carnal, ¿sí? Porque en ese pasaje prácticamente está diciendo, bueno, sí, María es mi madre biológica, pero yo prefiero a alguien, un familiar o una madre espiritualmente, por decirlo de una forma, que realmente
siga la voluntad de Dios, que realmente se comprometa con Dios, que realmente día con día viva la palabra de Dios. Mis hermanos, pues sí, serán mis medios hermanos, ¿sí? Que están allá afuera y me están esperando, pero no, yo prefiero a estos que escuchan la palabra de Dios y siguen. Esa es la verdadera familia del Señor, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos y nos sintamos parte de la familia de Dios. A veces decimos, por ejemplo, mi familia pues es la familia Orozco, ¿no? Por acá, la familia, Lira, por acá la familia, Durán, ¿no? ¿Eh? González, ¿no? Y así, cada quien. Entonces, a veces decimos, ay, es que, por ejemplo, que digan los Lira, ay, es que ahí vienen los Orozco, ya saben cómo son los Orozco, ¿no? Ya saben cómo son los Orozco, muy serios, no hablan ni nada. O sea, hay como que una atmósfera de los Orozco, ¿no? Ay, ahí vienen los Lira, ¿no? Ahí vienen los Lira y son de esta forma. Ahí viene la familia del hermano Francisco. Ahí son diferentes, ¿no? Hay puras niñas, cosas así, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿sí? Pero en la familia de Dios, ¿cómo deberíamos de sentirnos? Somos cristianos, somos hijos de Dios y nosotros debemos de tener una identificación entre nosotros, ¿sí? Y sentirnos realmente familia. ¿Sí me explico? Si no nos sentimos familia, si no nos sentimos verdaderamente hermanos, si no hay verdadero amor entre nosotros como familia o como hermanos, esto nunca va a funcionar. El Señor Jesucristo muy claramente dijo, ámense los unos a los otros. Y cuando ustedes se amen los unos a los otros, demostrarán al mundo que realmente son mis discípulos. Imagínense, una persona que siempre está molesta, siempre está enojada, siempre está injuriando, comportándose mal, ¿sí? Y aún así decirse, soy hijo de Dios. Ni la gente de allá afuera se la va a creer. No, no se la va a creer. ¿Sí? Va a decir, eres un hipócrita religioso farisaico, ¿sí? Pero no tienes ninguna relación con Dios, ¿sí? Todas ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que entender. Aquí en Aposento Alto yo la seguiré resaltando, la seguiré hablando, la seguiré predicando, sí. Hasta que me canse, no, nunca me voy a cansar de decirlo. ¿Por qué? Porque es parte del propósito que nosotros tenemos como iglesia. ¿Me explico? Entonces, otra vez repito, versículo 15, para que si me retardo, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Y después dice, esta es cuando dice esta, se refiere a lo que dijo anteriormente. ¿Y de qué estaba hablando anteriormente? De la familia de Dios. Si vamos bien, pues esta, refiriéndose a la familia de Dios, dice, es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia del Dios viviente. No solamente Dios ha hecho que nosotros seamos parte de su familia, sino el Señor también ha creado una institución a la cual Él llamó iglesia, ¿sí? Y esta iglesia, esta asamblea, tiene un propósito específico, ¿sí? Ya lo vimos en Mateo capítulo 28, que es lo que decía, donde abarca el Señor Jesucristo lo que es la gran comisión. Dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen a toda criatura. Y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el Señor ha establecido también que su familia, que los suyos, que los que hemos creído en Él, que los que hemos pagado nuestra deuda delante de Dios por medio de Jesucristo, somos ahora también
parte de esta institución, parte de la iglesia del Dios, ¿qué? Viviente, ¿sí? Ahora, no necesitamos nosotros andar batallando o andar peleando de qué. ¿Y cuál es la verdadera iglesia? O como muchos dicen, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera iglesia que el Señor Jesucristo fundó? Muy claro. Aquella que realmente da evidencia del amor de Jesucristo que hay entre los unos y los otros. Esa es la verdadera iglesia. ¿No necesitará un tipo de denominación? No. ¿Necesitará que se le diga, sí, nosotros somos la verdadera iglesia? No. Una verdadera iglesia a la cual el Señor Jesucristo instituye es una iglesia que realmente hay amor entre los hermanos. Es una iglesia que realmente predica el evangelio como debe de ser. Es una iglesia que no diluye el evangelio. ¿Sí? Es una iglesia donde tiene familias fuertes en la palabra de Dios. Es una iglesia donde tiene jóvenes fuertes, niños aprendiendo desde muy temprana edad acerca de la palabra de Dios. Que entre sus adultos haya gente madura, que cuando haya problemas de la índole que sea, todos juntos tengan la misma madurez para poder tomar decisiones. Esa va a ser la verdadera iglesia. Y aposento alto nos podemos llamar cristianos, nos podemos llamar bautistas, nos podemos llamar como nos queramos llamar. ¿Sí? Pero si no vivimos realmente como debe de ser, ni siquiera podríamos considerarnos ni familia de Dios, ni esa iglesia de la cual el Señor Jesucristo fundó. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso es bien importante que nosotros entendamos lo que Dios espiritualmente ha hecho en nuestras vidas para que seamos diferentes, para que nuestra vida pueda realmente tener una diferencia con los que están allá afuera. No es posible que nosotros, que presumamos de haber sido salvos por Jesucristo y no haya un cambio en nuestras vidas, eso no es posible. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Seguimos adelante. Dice, esta es la iglesia del Dios viviente, y después dice, columna y fundamento ¿de qué? ¿De la religión? No. ¿De qué? De la verdad. ¿Sí? Fundamento de la verdad. En otras palabras, ¿cómo vamos a ver o cómo vamos a estar entendidos de que en la iglesia donde yo me estoy congregando realmente están predicando la palabra de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente se está predicando lo que el Señor Jesucristo enseñó, que lo que dijo en Mateo capítulo 28, de que enseñándoles las cosas que yo les he mandado, se ha transmitido hasta la actualidad? Muy fácil. Simplemente leyendo la Biblia, simplemente interpretándola como debe de ser. Ya hemos visto algunas clases en la escuela dominical con anterioridad, ¿sí? Si hay algún punto que no lo recuerda, gracias a Dios ahí están los videos para volverlos a consultar, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que una iglesia, la familia de Dios, como dice aquí, es la columna. Por ejemplo, si yo pregunto qué es una columna en una casa, ¿qué función tiene una columna en una casa? Sostiene. Si una casa no tiene columnas, si tiene puros tabiques, digamos, si yo hago, como dicen, mi cuartito de puro tabique, digo, pues ahora voy a echar la losa. He hecho lo más pesado, ¿sí? Sobre ese cuartito de tabiques, ¿qué le va a pasar a mi cuartito? Se va a caer. ¿Por qué? Porque los tabiques no son suficientemente fuertes para sostener, ¿sí? Una losa tan pesada. ¿Me explico? Entonces, qué interesante que el Señor, Pablo, habla acerca de que la iglesia es como una columna, la fortaleza,
¿sí? Lo que sostiene. ¿A quién? Como dice aquí, columna y fundamento de la verdad, ¿sí? Columna y fundamento de la verdad. Ya hemos visto, de hecho el tema es ese, el que estamos viendo. ¿Cuál tema? La verdad, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿Qué es la verdad? Ya lo hemos visto. ¿Qué es la verdad? ¿Qué podemos ver en cuanto a la verdad? ¿Dios es verdad? Sí. ¿Jesucristo es verdad? Sí. ¿El Espíritu Santo es verdad? Sí. ¿La Biblia es verdad? Sí. Entonces, la iglesia tiene que estar completamente convencida y entendida de que su función en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto al fundamento, se le ha descargado en ella y tiene gran responsabilidad para defender la verdad. Porque si la iglesia no está fundamentada verdaderamente en la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Es una iglesia que va a ser débil y va a permitir que todo viento de doctrina se ingrese a esa iglesia. ¿Sí? Durante la semana vi un video que a mí en lo personal me impresionó mucho. Sale no un pastor, sino sale una pastora de una de estas mega iglesias, ¿no? Que ya uno ya quisiera tener, casi, diría uno, como si fuese el Auditorio Nacional, ¿no? Así, sale la pastora y empieza a decir, fíjense lo que dice, mi hija, nació tal fecha, mi hija, fue a la escuela así, le gustaban los colores, siempre prefirió el color rosa y todo. Pero quiero decirles que y fíjense, la pastora, mi hija es trans en una iglesia cristiana. ¿Sí? Entonces, bueno, diciéndose ellos cristianos. Entonces, dice, mi hija es trans y todo. Antes lo conocíamos como, da el nombre del niño, ¿sí? Y de repente dice, cuando escuchó su niño la palabra trans y que le explicaron lo que era trans, dice, a lo mejor yo soy de esos, mami. A lo mejor yo soy de ese tipo de personas. Y así como lo narra esta pastora, pues simplemente aceptó lo que el niño dijo y apoyaron su cambio de. Dice que lo llevaron con el psicólogo, dice que lo llevaron con los médicos para empezar su tratamiento y de repente, y les presento a mi hija tal, y la presenta. Es como un niño de entre 10 y 11 años. Un niño pues, delgadito y vestido de niño. ¿Sí? Pregunto, ¿acaso el Señor, acaso la Biblia no dirá cosas en contra de ese tipo de actitudes? Sí. ¿Y por qué en esa iglesia se habrá permitido? ¿Por qué en esa iglesia se habrá dejado que las personas entiendan o acepten ese tipo de situaciones? ¿Me explico? ¿Sí? Es importante que nosotros entendamos que la Biblia no podemos dejarla por alto nada más así. Es importante que entendamos que si la palabra de Dios dice algo, eso algo es importante que nosotros lo podamos llevar a la obra. Y lo más triste es de que cuando salió la niña y la pastora empezó a hablar y decir todo eso, ¿qué creen que decía la demás gente? Amén, amén, gloria a Dios, Dios les bendiga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Creen que sea bíblico eso? No, en lo absoluto. ¿Sí? Adelante, bienvenidos, bienvenidos. ¿Sí? Entonces, es importante, y otra vez lo repito, como dice otra vez, esta es la iglesia, estamos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al
15. Si gustan, ya saben la metodología, bueno, ya sé su Biblia, o acá tenemos Biblias de la versión que usamos aquí. ¿Sí? Entonces, dice nuevamente, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, no puede haber una iglesia, ¿sí?, que no esté fundamentada en la palabra de Dios y que se diga, somos iglesia, somos hijos de Dios, si no están fundamentados en la verdad. Y prácticamente estamos ya terminando lo que es este pasaje. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Sí quedó claro? Yo tengo una pregunta. Aquí cuando Pablo se refiere acerca de una columna, ¿se refiere a la columna, ahora sí, como que de la iglesia en sí, o también como que un papel para que tenemos en la sociedad? Si me explico. Porque muchos mencionan, no vamos, por ejemplo, otras iglesias mencionan, no vamos a pelear, no sé, contra el matrimonio igualitario como iglesia, como un ecumenismo. Mi pregunta es, ¿esa sería la lucha de la iglesia? Porque sabemos que no pertenecemos al mundo, estamos apartados. Así es. Pero siento que muchas veces, muchos que se dicen cristianos como que se confunden tratando de ser como que esa columna de la sociedad. No sé si me explico. Es que en parte, ¿sí? Porque cuando dice aquí, fíjate cómo dice, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento ¿de qué? De la verdad. Entonces, si nosotros somos columna y fundamento de la verdad, por eso repetimos, ¿qué es la verdad? Ya lo hemos visto. Si alguien dice, es que Dios no existe, no hay evidencia de la existencia de Dios. Nosotros somos columna y fundamento, columna y fundamento ¿de qué? De la verdad. Entonces tenemos que defender ¿qué? Dios sí existe y con nuestras vidas lo tenemos que demostrar. ¿Sí? Jesucristo no existió. No hay evidencia de un Jesucristo histórico. Nosotros somos columna y fundamento de la verdad. Tenemos que defenderla. Pero ahora quiero ser muy claro. No vamos a defender ese tipo de cosas de una forma farisaica y de una forma religiosa. ¿Sí? Porque muchas personas que dicen ese tipo de cosas, no existe Dios, no existe Cristo, el Espíritu Santo, pues ni en cuenta lo toman. Simplemente lo hacen porque a veces es gente que se dedica a ver puros videos de ovnis o de Anunnakis y todo eso, y empiezan con sus teorías de conspiraciones y todo, y ya todo lo quieren conspirar y todo. Y no, hay evidencia, y ya vimos anteriormente en cuanto a la evidencia, y es más lógico creer que Dios exista que no exista. ¿Sí? Entonces, si Dios existe, por consecuencia, la Biblia es lo que dice ser, y la Biblia da testimonio de Jesucristo. ¿Sí? De hecho, yo en lo personal me gusta mucho, a veces me critican, esa es mi esposa, me critica más. Hay muchos foros, bueno, en Facebook, sobre todo de ateos contra cristianos, y hay montos, y veo a unos y me meto, ¿sí? Y siempre postean cosas, pero bárbaras, ¿no? Y ahí está Eduardo contestando. ¿Por qué lo hago? ¿Yo porque me quiero? No, porque aunque no crean, muchas veces uno aprende muchas cosas en estos foros, ¿sí? Porque a veces me hacen una pregunta que digo, caray, te investigamos y todo, pero ¿qué pasa? Aprendo y respondo, ¿sí? Y cada vez que yo investigo, cada vez que yo respondo, ¿qué creen? Me convenzo muchísimo más de lo que he creído. ¿Sí? De la verdad que he aprendido, de entender que la iglesia, que la familia de Dios, como dice aquí, tiene que ser realmente columna y baluarte de la verdad. No se tiene que dejar tambalear, porque algunos con el título de ciencia o de científicos, nada más porque digan, no, pues es que no existe Dios, nada más porque lo dices tú, ¿qué evidencia hay? ¿Sí me explico? Otra vez lo voy a repetir. Hace pues ya casi el año pasado les comenté acerca de cómo los cosmólogos, los físicos teóricos, tuvieron que replantear nuevamente lo que es la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Porque recientemente se encontraron unas galaxias muchísimo más pequeñas, pero más antiguas, ¿sí? Que lo que ellos pensaron. Entonces, ¿qué decían? Estas galaxias
no tienen por qué existir, porque rompe todo lo que nosotros hemos plasmado en la física, ¿sí? En la cosmología, ¿sí? No tienen que existir. De hecho, hoy en la actualidad, muchos de estos científicos están completamente convencidos que la teoría del Big Bang no tiene sustento científico. ¿Sí? Que vamos con la devolución con Charles Darwin, la misma situación. Si no existe una, no existe la otra. No hay evidencia de ello. Entonces, pero son cosas que nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? Nos tenemos que meter, ¿sí? Yo me tuve que comprar un libro muy viejito, igual, creo que es, no recuerdo si la quinta o la segunda edición, del origen de las especies de Charles Darwin. Es un libro así. Ahí está en mi biblioteca, lo tuve que leer para ver qué es lo que la gente piensa en cuanto a ello. Si yo no leo ese tipo de cosas, ¿yo cómo puedo dar mi opinión? ¿Yo cómo puedo decir? Y tristemente mucha gente se atreve a opinar en contra de la Biblia sin leer la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, y así nos podemos pasar muchas horas hablando de la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad porque tiene que ser completamente diferente. ¿Qué es lo que leíamos en un principio? Versículo 14 dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Y 15, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. ¿Sí? Nosotros como iglesia nos tenemos que comportar completamente diferente. Una iglesia, por ejemplo, Aposento Alto, puede ser un fundamento en la sociedad aquí en esta colonia. Tendríamos que, ¿sí? Tendríamos que impactar a la sociedad que hay a nuestro alrededor. ¿Sí? La iglesia en México tiene que tener un impacto en todo el país. Tendría que sí. Tendría que ser, porque es columna y baluarte de la verdad. Si no es así, pues tristemente solamente se va a encasillar en un simple grupo religioso, un simple profesando su fe, y hasta ahí se queda. ¿Sí? A final de cuentas, la iglesia tiene que tener un impacto. El Señor Jesucristo dijo, porque ustedes son la sal de la tierra. Lo que le da, ¿qué? Sabor a los alimentos, lo que le da sabor a los guisos, ¿sí? ¿O alguien ha probado alguna vez un guiso sin sal? ¿Cómo le sabe? ¿Sí? O hay algunos que a lo mejor fuimos a la primaria y la mamá se equivocó y en lugar de ponerle sal le puso azúcar. Una torta de huevo. ¿Saben a qué sabe una torta de huevo en lugar de sal le ponen azúcar? No sabe rico. ¿Sí? No sabe nada rico. Por eso Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, si es sal, si es la luz del mundo, sí, la iglesia tiene que tener un impacto en nuestra sociedad. No sé si más o menos quedó. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Último pasaje. Ahí en nuestras hojitas es Primera de Juan, capítulo 2. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 27. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18. De hecho, no vamos a leer al 27, vamos a leer hasta el 29. Bien. ¿Ustedes me dicen cuando estemos ahí? ¿Ya? Bien. Dice lo siguiente. Queridos hijos, ¿quién me está diciendo esto? El apóstol Juan. ¿Sí? Bien. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Ahora, quiero explicar un poquito. Cuando dice
que se acerque el anticristo y que muchos anticristos, simplemente ahorita nos vamos a encasillar en lo que es el sentido de todo lo que esté en contra de ¿quién? De Cristo. Solamente hasta ahorita nos vamos a enfocar en ese punto. No vamos a hablar ahorita de Apocalipsis, no. Solamente el sentido de que hay gente que está simplemente porque le gusta estar en contra de lo que es Jesucristo. Bien, por eso sabemos que la última hora ha llegado. Versículo 19. Estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Dice, de haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Y esto es algo tremendo, porque muchas veces tenemos tristemente ese falso concepto de que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Por aquellas personas que pueden llegar a nuestras iglesias y pensar que porque hicieron una oración mágica, que porque desde chiquitos crecieron, puede ser hasta el hijo del pastor o el hijo de un hermano desde muy pequeño, y ay, el hermanito no sé qué, ¿no? Ay, el hermanito no sé qué. Y él crece pensando que es hermano. ¿Sí me explico? Y nunca ha creído en Jesucristo, nunca ha depositado su fe en Jesucristo y llega a cierta edad donde el mundo es un campo bello, hermoso y le llama la atención todo lo que el mundo le puede ofrecer y se va, ¿sí? Y se va al mundo a disfrutar los placeres del mundo. ¿Y qué dicen? Se fue y perdió la salvación. No, nunca fue salvo. ¿Sí? Si un verdadero, y ya lo hemos visto con los pasajes anteriores, un verdadero creyente es completamente diferente a lo que está narrando aquí Juan. ¿Sí? Si realmente es un verdadero hijo de Dios, si realmente es parte de la familia de Dios, ¿cómo se sentiría esa persona? Columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo se sentiría esa persona? Como familia de Dios. ¿Cómo se sentiría esa persona? Parte de una iglesia. ¿Sí? ¿Cómo se sentiría esa persona? Amada por los demás hermanos. Pero si una persona no tiene todas estas sentires, por decirlo de una forma, simplemente es porque, como dice aquí, de haber sido así, se habría quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Y ahora, quiero que entendamos esto. Hay personas, ¿sí?, que cambian de iglesia, ¿sí? Yo lo he hecho, ¿sí? Pero ¿por qué a muchas veces lo hacemos? Porque vemos que a lo mejor en esa iglesia, puede ser cambio de localidad, ¿sí? Otra que puede ser que una vez nos cambiamos porque en una iglesia sabíamos que era pastor, el pastor y su esposa. Y ese domingo el pastor no predicó, separó a su esposa, predicó y al final habló en lenguas. Y dijimos, ¿qué pasó aquí? Y fue nuestro adiós. Y ya no nos volvimos a parar en esa iglesia. ¿A qué me refiero? Fue por cuestiones, ¿qué? Doctrinales. ¿Sí? O sea, uno puede irse de una iglesia porque entiende que lo que ya se está enseñando ahí ya no es palabra de Dios. Sí, es válido. Y es más, ¿qué dirán aquellos que se quedaron? No, ni son cristianos, ¿no? Se fueron porque no eran de nosotros. Y nos van a aplicar este texto, ¿ah? ¿Sí? Todos se van a tratar de defender. Nos van a aplicar este texto, ¿sí? Si es una iglesia donde, pues veo que mis hijos no están creciendo, yo no estoy creciendo,
¿sí? No estamos haciendo nada. A lo mejor tenga yo que ver otras opciones, ¿sí? Digo, yo lo hice varias veces y gracias a Dios fue para bien, ¿sí? Siempre para trabajar, siempre para bien. Entonces, es importante que nosotros sepamos diferenciar esa situación. Bueno, continuemos, ya no nos detengamos tanto. Versículo 20 dice, pero ustedes no son así porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen ¿qué? La verdad. Imagínense, el mismo apóstol Juan está diciendo, y otra vez me regreso unos versículos antes, dice, estas personas salieron de nuestras iglesias. En otras palabras, el apóstol Juan era parte de unas de estas iglesias, ¿sí? El apóstol Juan enseñaba en estas iglesias, predicaba en estas iglesias o fundamentó parte de estas iglesias, ¿sí? El apóstol Juan. Entonces, imagínense que una persona de estas se vaya diciendo, no, es que el apóstol Juan se ha desviado y ya no predica la palabra de Dios, como muchos lo llegaron a decir. Lo llegaron a decir de Pedro, lo llegaron a decir de Pablo, lo llegaron a decir de Juan. ¿Me explico? ¿Cómo podemos realmente creer que el mismo apóstol Juan realmente se esté desviando de la verdad? No. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Pero ustedes, versículo 20, pero ustedes no son así. En otras palabras, ustedes no se fueron de la iglesia nada más porque sí. O ustedes siguen aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque el santo, ¿a quién se refiere al santo? A Jesucristo, ¿sí? El santo les ha dado su espíritu. Bueno, y me ha dado su espíritu ¿para qué? Y todos ustedes conocen la verdad. Algo que leímos inclusive en Efesios es de que un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Jesucristo es una persona que se deja instruir por Dios. Es una persona que deja que Dios moldee su forma de pensar. Es una persona que deja que Dios moldee inclusive sus emociones, para que aprenda a sentir como siente Dios, que aprenda a pensar como piensa Dios. ¿Sí? No como piensa el mundo, no como piensa, debería de ser una persona religiosa, no, sino como piensa Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, un verdadero creyente teniendo el Espíritu Santo como sello, teniendo el Espíritu Santo guiándolo, es una persona que conoce la verdad. ¿Qué era lo que vimos en Juan capítulo 4? Otra vez citando la semana pasada, Jesucristo que le dijo a la samaritana, si lo recuerdan, y ya lo he repetido varias veces, a ver si no se les ha olvidado. ¿Qué le dijo? No, a la samaritana no la sanó. Le dijo, cuando la samaritana le pregunta, Señor, bueno, veo que tú eres profeta, ¿por qué dicen nuestros antiguos que hay que adorar allá? ¿Sí? Y ustedes los judíos dicen que hay que adorar acá. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Ustedes adoran lo que no saben. ¿Sí? Y nosotros como judíos adoramos lo que sí sabemos. Y sabemos que la salvación viene de los judíos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesucristo? Que un verdadero discípulo, un verdadero creyente, es una persona que está completamente convencida y sabe lo que ha creído. ¿Sí? No lo hace como la samaritana de una forma religiosa y tradicional. O como en el catolicismo, ¿no? ¿Sí? Yo me recuerdo alguna vez, le pregunté a mis papás, oye, yo apenas había aceptado a Jesucristo y les pregunté, bueno, ok, soy católico, dime, tú eres católico, tú eres mi padre, dime, ¿por qué tengo que ser católico? No, pues porque tus padres son católicos. ¿Pero por qué? Bueno, simplemente explícame, ¿por qué me tengo que persinar? ¿De dónde viene el persinar?
No, pues es que es lo que nos enseña. Sí me explico. Así la samaritana es lo que contestaba. Y es lo que Jesús le dijo, es que ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes buscan a Dios, al Dios, pues sabrá Dios cuál, sabrá el Dios, pero no es el mismo Dios. Pero nosotros como judíos, ¿a quién se le dio la Biblia? A los judíos, a estos judíos se les dio la palabra. Y por eso es de que nosotros sabemos exactamente lo que nosotros adoramos y conocemos. ¿Sí? Es por eso que... y lo repito y lo seguiré repitiendo, al estar dentro del cristianismo, al tener ese encuentro con Jesucristo, es un cambio de vida, no es una religiosidad, ¿sí? No es ni una secta, no es un grupo nuevo, no, es ese encuentro real, ¿sí? ¿Qué es lo que acabamos de leer en Timoteo? Dice, columna y baluarte de este Dios vivo. Y es importante que nosotros entendamos eso, de ese Dios vivo. ¿Sí? Con algunos hermanos comentaba, y creo que ustedes lo saben, que lo hemos dicho aquí, tristemente mucha gente lo que hace que a Dios le quitan su personalidad. Y aún a pesar de estar dentro del cristianismo, ese Dios se queda así. Yo he escuchado cristianos que a Dios le hablan de usted. Señor, usted, Señor Padre, le queremos pedir, o sea, pero de una forma como de hablar de usted. Cuando si vemos inclusive aquí, dice que a Dios inclusive hay una palabra que se le puede llamar como que es Abba Padre. Que gracias a que tenemos el Espíritu Santo, le podemos decir a Dios Abba Padre, que esto significa papito, ¿sí? Papacito. Haciendo esta comunión con Dios más cercana, inclusive hasta emocional, ¿sí? Sintiendo a Dios realmente, porque no estamos siguiendo al Dios de los cristianos, no estamos siguiendo al Cristo de los cristianos, estamos siguiendo al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Siguiendo el camino, la verdad y la vida verdadera. ¿Sí? Al Mesías verdadero, Jesucristo. Y así como el Señor Jesucristo dijo, porque la salvación viene de los judíos, también nosotros tenemos que entender, ¿somos judíos? No, somos gentiles. Y gracias a que Dios expandió su amor, también nosotros como gentiles pudimos obtener la salvación. ¿Por medio de quién? De los judíos. Nuestro Mesías es judío. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, es importante, como dice aquí, y todos ustedes conocen ¿qué? La verdad. ¿Sí? Todos ustedes conocen la verdad. Y esto también, ¿qué implica? Que si yo dejo de crecer espiritualmente o en conocimiento, por ahí hay un concepto que se dice enanismo cristiano. No creces, no maduras. ¿Sí? No maduras en tu vida, no maduras en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida conyugal. ¿Por qué? Porque la verdad y esta madurez nunca llega a tu vida. Siempre lo mismo, siempre los mismos problemas, siempre las mismas situaciones. No hay madurez. ¿Por qué? Porque la persona no se enfoca en querer seguir aprendiendo referente a la verdad. Versículo 21 dice, así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Sí? Es por eso que les comenté hace rato de esta pseudopastora presentando a su pequeño hijo trans, ¿sí? Y todos los demás en la iglesia, amén, gloria a Dios, sea alabado nuestros... ¿Ustedes creen esa situación? O sea, si realmente hay madurez en el verdadero creyente, en el verdadero discípulo de Jesucristo, será una persona que dice aquí, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que meditar siempre. Versículo 22. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice
que Jesús no es el Cristo. Simplemente así, como les digo, en los grupos de Facebook o en otros lados, cuando una persona dice es que Jesucristo no es el Mesías, no hay pruebas históricas de ello, ya aquí Juan no está diciendo, no discutamos. Ah, sí, eres un mentiroso. Y ya está ahí. ¿Sí me explico? Eres un mentiroso. Que dice, el que niega al Padre y al Hijo es un ¿qué? Anticristo. ¿Sí? No, pues no tiene que ver nada el Padre con el Hijo. Hay un grupo por ahí llamado Lo Solo Jesús y dicen, es que el Padre, entiendan, el Padre es, hasta los mismos textos que nosotros podemos usar para dar pruebas de la Trinidad, ellos dicen, es que mira, el Padre es Cristo, ¿sí? El Señor es Cristo y el Espíritu Santo es Cristo. Y de ahí radica su teología de solo Jesús. Y bautizamos en el nombre de Jesús, como dicen Hechos. Ya abordamos ese tema con anterioridad. Entonces, todo lo transgiversan. ¿Y qué es lo que dice aquí? Y el que niega a ¿quién? Al Padre y al Hijo es anticristo. Entonces, de igual forma, nosotros estamos conociendo lo que es la verdad. Versículo 23. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Si nosotros recordamos todo lo que dice Juan capítulo 14, y el Padre que me envió y aquel que me recibe, recibe también el Padre, y no solamente al Padre, sino también al Espíritu de verdad que vendrá. Ahí está otra vez la Trinidad. Y habla acerca que los tres van a estar morando en el creyente, en el cristiano. Ahí van a estar, ahí están. Entendamos que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ¿en dónde? En nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Eso es algo que no la tenemos que creer, porque si no la creemos, nuestra vida o nuestra forma de pensar muchas veces no va a cambiar si no la creemos. ¿Sí me explico? Si no nos la creemos que somos familia de Dios, si no nos la creemos que somos columna y baluarte de la verdad, si no nos la creemos, nuestra vida no va a ser llevada por buen camino. Versículo 23 nuevamente, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Eso también lo vemos en Juan capítulo 14. Versículo 24, por lo tanto, ustedes deben de seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio, ¿sí? Ahora, muchos podríamos tener la gran fortuna de que desde que llegamos al cristianismo se nos ha enseñado de una forma correcta, pero muchos no han tenido esa forma. Muchos han llegado, o por ejemplo, iglesias pentecostales, ¿sí? Y tienen su culto, tienen su liturgia, y cuando llegan a otro tipo de denominación, o por ejemplo llegando con nosotros que somos diferentes, que decimos hay cosas que no se deben de hacer, ¿sí? Como tirarse, la risa santa, hablar en lenguas, etcétera. Dicen, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué aquí no? Ya se les explica la verdad. ¿Sí? Y como dice aquí, por lo tanto ustedes deben de seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Digo, desde el principio, por ejemplo, en mi caso, que yo nací dentro del catolicismo, pues a lo mejor estuvo bien porque pude ahora, cuando acepté a Jesucristo, darme cuenta de lo que es verdad y de lo que es mentira. Pero ya con Jesucristo en mi vida, me explico, y seguir aprendiendo. Seguimos adelante. Dice, si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. ¿Sí? Otra vez, si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y esto es algo que también quiero resaltar, ¿sí? No nos sintamos incómodos al buscar y tratar de tener una comunión más íntima con Dios. ¿Por qué lo digo yo? No. ¿Qué dice aquí? Porque si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre.
Y muchas veces en algunas iglesias se podría enseñar mucha Biblia, mucho texto, mucho adoctrinamiento, pero a veces nos hacen sentir a un Dios muy lejano. Nos hacen sentir a un Dios como, no sé, a una distancia muy larga en la cual no puedo yo tener una comunión real con Él. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, algo que nosotros debemos de buscar día con día es tener una comunión con el Hijo. Y al tener una comunión con el Hijo como medio, tengo una comunión con el Padre. Pero antes debemos de entender que el Espíritu Santo da testimonio ¿de quién? Del Hijo. Entonces, ahí nuevamente está implícita las tres personas de la Trinidad. Versículo 25 dice, y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo Juan? ¿Cuándo puedo yo empezar a disfrutar la vida eterna? Pregunto. Desde ahora. O más bien, ya la tenemos que estar disfrutando desde el momento en que nosotros venimos a los pies de Jesucristo. Sí, pero a ver, pero ¿cómo vas a disfrutar la vida? Es que ya Dios ya nos dio o sea, son cosas, son conceptos que no soy ni pentecostés, no soy ni carismático, pero son cosas que debemos de entender y son cosas que si lo razonamos primeramente, después nos puede llevar a la emoción y esa emoción nos tiene que causar alegría, nos tiene que causar una emoción de gozo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que ahora somos una nueva naturaleza, somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, somos columna y baluarte de la verdad. Jesucristo está en nuestra vida, el Espíritu Santo está en nosotros, habita en nosotros, nosotros somos parte, ¿sí?, de la familia de Dios. O sea, tantas cosas que yo en lo personal siento que sí son cosas que deberían siempre traer felicidad y gozo a mi vida. ¿Sí? Si yo no las conceptualizo así, ¿sí?, si yo no las razono así, entonces no estaría pasando más allá de lo que es un mero adoctrinamiento farisaico y religioso. ¿Me explico? ¿Sí? Porque entonces la palabra de Dios o Dios no está obrando en mí. Y como dice aquí, y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. ¿Qué decía Pablo? Es que ya no sé qué hacer. O sea, me quedo con ustedes, les predico la palabra, ya me dijeron que me voy a morir. O sea, pero si me muero, me voy con el Señor. Si me quedo aquí, estoy con el Señor. ¿Qué puedo escoger? Pues que sea la voluntad de Dios. Sí, igual nosotros. Sí, a lo mejor igual mis hijos siempre lo agarran de broma, ¿no? Y siempre cuando salen, inclusive hasta por las tortillas, ¿no? Que deben que está aquí a la vuelta. Cuidado, hijo, por favor, no te vayas. O sea, a menos de 50 metros estamos bien preocupados porque nuestros hijos se van por las tortillas y todo. Y ellos de broma dicen, pero ya sabes a dónde nos vamos a ver. Cállate y vete por las tortillas y regresa con mucho cuidado. ¿Sí? O sea, sabemos y le doy gracias a Dios porque ellos son salvos. Y si no los vuelvo a ver aquí, los voy a volver a ver allá. Pero lo emocional como padre, ¿quién me lo quita, verdad? ¿Sí? Esa carencia de un hijo perdido, ¿quién me lo va a quitar? ¿Sí? No quisiéramos. Sí, diríamos, bueno, sí, ya está con el Señor, se nos adelantó, pero no es la forma que nosotros quisiéramos vivir, ¿no? No quisiéramos que ningún miembro de la familia que nosotros estamos formando o que hemos formado se nos pierda en el camino, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros día con día reflexionemos y nos sintamos parte, de esta vida eterna que Él nos ha prometido. Versículo 26. Ya vamos a terminar. Dice, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad.
Esto está diciendo que entonces ya no nos podemos congregar porque pues allá en mi casa y necesito que nadie me enseñe acerca de la Biblia. ¿Eso estará diciendo? Pregunto. No. ¿Qué está diciendo? Ahora yo les pregunto. ¿Qué podemos discernir? Podemos discernir muy bien. ¿Qué más? Cuando nosotros vemos la Biblia, el Señor el Espíritu es el que nos va a hacer entender las cosas, ¿no? Como usted decía, cuando estamos en un lugar donde ya no se hable la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta. Así es, ¿no? ¿Qué hacían los de Berea? Cuando llegaba el mismo apóstol Pablo, ¿sí?, y predicaba. ¿Qué hacían los de Berea? Ya que se iba Pablo, vamos a ver si lo que Pablo dijo tiene sustento bíblico. ¿Sí? ¿Y qué decía Pablo de los de Berea? Que ellos eran muy nobles. A lo mejor nobles, a lo mejor en el sentido de, ok, sí, Pablo, okay. Sí, es cierto, sí, dice, sí, muy bien, Pablo, sí, ok. ¿Se iba Pablo? A ver, sí. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros, otra vez lo repito, dice, otra vez han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Ahora, otra vez, hace rato mencionaba de esta felicidad emocional que Dios me puede traer a mi vida al yo conceptualizar y entender todas las cosas maravillosas espirituales que Dios ha hecho en mí. ¿Sí? Que Él está en mí, que me ha dado vida eterna, que su forma de pensar está en mí, que yo puedo cambiar mi vida. Todas estas cosas, si yo, por ejemplo, en el caso de los apóstoles eran ¿qué? ¿Judíos o gentiles? Judíos, ok, judíos. Cuando se hicieron cristianos, pregunta, ¿dejaron de ser judíos? No. ¿Podríamos decir que se pudieron haber hecho más judíos? Sí. ¿Por qué? Porque estaban viendo con sus propios ojos todas las promesas cumplidas al pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Y por judíos y por entender que Dios los estaba bendiciendo con Jesucristo, esto prometido al pueblo de Israel, que es decir, pues somos judíos, nunca vamos a dejar de ser judíos, ¿sí? Y seguiremos conservando y seremos más judíos. Una cosa es ser judío, ¿sí? Tal como Dios quiere que sean los judíos, y otra cosa es ser un judaizante religioso farisaico, lo cual los apóstoles en ningún momento tuvieron esa postura, ¿sí me explico? ¿Sí? Pero ¿por qué se hicieron, al hacerse cristianos, se hicieron gentiles? No, entendieron la gracia de Dios, ¿sí? Pero nunca dejaron de ser judíos. ¿Qué va a pasar ahora con un cristiano gentil, como en el caso de nosotros? Bueno, ¿o hay alguien judío aquí? No, ok. Entonces puedo hablar con tranquilidad. Entonces, nosotros como gentiles, ¿sí? Al ver todo lo que Dios puede hacer en mi vida, ¿no me dará hambre de leer la Biblia? ¿No me dará hambre de escudriñar más lo que Dios tiene para mí? ¿No me dará hambre de inclusive leer un pasaje y decir, ay, oye, este está interesante, y pues lo aplico a mi vida? ¿Sí me explico? ¿Sí? Y ese aplicarlo a mi vida, ese querer, como dice aquí, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu, dice, les enseña todo lo que necesitan saber. ¿Sí? Si yo no busco a Dios a través de la Biblia, o sea, nosotros también entendamos que el contexto de Juan también es un poco diferente al contexto de nosotros. En el contexto de Juan todavía había ¿qué? Profecías, sueños, visiones, etc. ¿Nosotros en la actualidad lo podemos tener? No. ¿Sí? ¿Pero qué tenemos? En completo tenemos la palabra de Dios. En completo. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dice aquí, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan
saber. Y lo que Él enseña es verdad. ¿Cuál es nuestro tema principal? La verdad. Dice, no mentirá, así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Sí? Permanezcan en comunión con Cristo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, yo puedo buscar a Dios de la forma que a mí se me plazca. No. ¿Sí? Yo puedo buscar a Dios de la forma en la cual yo me sienta bien a gusto hacerlo. No. ¿Sí? O como me enseñaron mis papás, aún a pesar alejados de la Biblia. No. Yo lo tengo que hacer conforme Dios lo ha establecido. ¿Sí? Que gente busque a Dios a través de los santos, a través de María Guadalupe, a través de la diabólica muerte, ¿sí? O que los narcos a través de su Valverde, ¿estarán bien delante de Dios? No, porque nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad, por decir una forma de decir, la forma en que yo adoro es la forma correcta, no. Es más, a la forma que nosotros adoramos a Dios, ¿es nuestra forma correcta? No, es conforme está en las Escrituras. ¿Sí me explico? Y conforme a lo que está en las Escrituras, es la forma con la cual nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios. Y otra vez repito, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad. Y lo que el Espíritu Santo enseña es verdad, por eso es de que nosotros podemos estar siempre, ¿qué? En la verdad. Así de fácil. No mentirá, dice, así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Permanezcan en comunión con Cristo. Y si nosotros tenemos comunión con Cristo, ¿qué va a ocurrir entre nosotros? Como decía, como leímos en Timoteo, seremos esa familia. ¿Sí? Habrá ese amor entre los hermanos, entre los unos con los otros. ¿Sí? Y si no hay amor entre los unos con los otros, ¿podremos dar testimonio de que somos verdaderos discípulos de Jesucristo? No. Daremos testimonio de otras muchas cosas, pero de Jesucristo, no. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bien. Pues ese es el reto. Entender que estamos en la verdad, creérnosla, que somos familia de Dios, que somos hijos de Dios y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, dirán algunos, oh, estás en graves problemas. ¿Sí? Bien, pues vamos a orar para terminar.